¿Qué tal? ¿Cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo que soy Malú Kikuchi. Hago la primera aclaración, Julio Bárbaro no está en Roma visitando al Papa, así que, bueno, volverá en algún momento. No se preocupe, tengo buena compañía. Le tengo que contar que esto es Radio Concepto FM 95.5 con una antena fenomenal, así que nos va a escuchar estupendamente bien, que el programa se repite los martes de 23 a 24 y que lo subimos a YouTube, y si nos manda un mail, yo le mando el lugar de YouTube, más allá de que usted puede entrar en YouTube La Dama y el Bárbaro y va a encontrar todos los programas ahí. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si quiere comunicarse conmigo, conceptomalu@gmail.com. Ahora sí le cuento quién es mi invitado. Y no, esta vez no, ni siquiera le voy a decir que es de lujo, porque usted ya sabe que es de lujo en cuanto lo vea. Es un gran, queridísimo amigo, que cuando uno lo llama y le dice, por favor vení, viene, y no importa la hora. Juan Bautista, el Tata Joffre, tantas cosas, ha sido tantas cosas. Vamos a recordar, el paso por la CIDE fue tan fugaz que para mí no existió, además no tenía nada que ver con él, conociéndole al Tata, no tenía nada que ver con él, es como decirle, anda a la cocina y dedícate a la pastelería. Y buen embajador, muy buen hijo, doy fe. Muy buen hijo, cuidó a su mamá. Y llevamos, yo creo que son 10 libros, ¿no? Si contamos el primero de Chile, sí, el de las relaciones. Libros, sí, son 10 Misión libros, Argentina, ¿no? en Chile. Exacto, sí. Que fue el primero que yo te leí, por lo menos. En realidad yo digo que, Malú, discúlpame que te interrumpa. No, por favor. Yo digo que son 11. Porque el Nadie fue, primero el inicial fue el del 2006, pero en el 2008 hice el definitivo, porque aparecieron una enorme cantidad de documentos. Lo sé. Que me ayudaron a hacer un libro nuevo. Es casi otro libro. Es casi otro libro. Sí. Y después, si debo hablar de 1982, te diría que al año siguiente, que fue en el año 2012, hice 20 tomos para La Nación sobre la Guerra de Malvinas, en donde yo no repetí los documentos, traje documentos nuevos. Entonces son, digamos, 10 para hacer, pero en realidad es un poquito más. Sí, no, eso sí. Estoy segura, pero lo que la gente recuerda más fue él. Nadie fue, que empezó siendo las separatas en ámbito financiero, exacto. Recordemos. Además yo tenía el lujo de tenerlo de columnista en la radio los días martes. Fue así, mira. Difícil. Nadie fue. Sí. Fuimos todos, que me encantó. 2008, el Nadie fue definitivo. Sí, exacto. Después vino un libro que para mí es muy importante, que es Volver a matar, porque ahí aparece una revelación de documentación y de un archivo completo. No, además me encantó la explicación que dabas en aquel momento de no, porque era volver a. Claro, era volver a matar, porque en realidad es la historia de la Cámara Federal Penal de la Nación, que rigió en Argentina entre julio del 71 hasta el 25 de mayo del 73. Cámara Federal que logró, con la ley en la mano, poner a todos los grandes jefes guerrilleros en la cárcel. Y que las cárceles se les abrieron la noche del 25 de mayo y se escaparon. Yo digo que es volver a matar, ni siquiera se porque escaparon. Venían matando. Sí. Entonces les abrieron la puerta para volver a matar. Recordá solamente que en Devoto el ERP salió con formación militar y banderas. Sí, y cánticos, marchitas militares. Después de volver a matar, vino un libro que fue muy exitoso. La verdad es así. Fue en el 2010, es El Escarmiento. Que me encantó El Escarmiento. Es un haz de luz sobre el último año de Perón en la Argentina. Sí, ¿no estaba Moyano en la presentación del Escarmiento? No, la presentación la hizo Eduardo Alberto Duhalde, el expresidente Duhalde. Sí,
Pero, ¿en cuál estuvo Moyano? Porque yo estuve en todas las presentaciones de tus libros. Después vino 1982, sí. Que para mí era un año clave porque fue un año donde yo trabajé mucho. Volvía de vivir en Estados Unidos, llego el 11 de marzo del 82 y ese mismo día me entero que va a haber una ocupación militar de las Malvinas. Entonces, a partir de ahí, entré a dar vueltas por el mundo detrás de la diplomacia argentina, etcétera. Al año siguiente, yo no voy a escribir, no voy a presentar un libro, voy a hacer 20 tomos para La Nación, también, esta vez acompañado por un especialista militar. Yo hacía toda la parte diplomática y política. Después viene, sí, la trama de Madrid. La trama de Madrid es nada más, nada menos que el archivo privado de Jorge Daniel Paladino, un hombre muy olvidado por la dirigencia peronista, pero es el hombre que va a lograr sentar a Perón en la mesa chica de la política argentina. Es el hombre que va a permitir, porque muchos de tus oyentes que son muy jóvenes no saben que allá por el año 69, 1970, no era fácil hablar de Perón en reuniones políticas y mucho menos en algunas reuniones de tipo social. La Libertadora prácticamente prohibió el nombre de Perón en los diarios. Porque además era Malú, casi Rosa después de Caseros. Porque además Malú en el año 69 70 son años muy, muy duros, muy conflictivos por dos razones. En el 69 porque es el Cordobazo. Sí, yo no estaba en la Argentina en esa época. Ahí se notó el resquebrajamiento de un gobierno que uno imaginaba que estaba edificado sobre una piedra, la piedra más dura. Fue el resquebrajamiento del gobierno de Onganía. Al año siguiente es la caída del gobierno de Aramburu, de Onganía, pero es el secuestro con la muerte de Aramburu. De Aramburu, de Pedro Eugenio Aramburu, pero es también el surgimiento, es el año del surgimiento de Montoneros, FARC y ERP. O sea, ahí comienza la década del 70. Bueno, ese libro es casi vital para el estudio de la década del 70, porque ahí está la correspondencia entre Perón y Paladino y cómo Paladino lo iba informando de sus reuniones, ya sea con Niavi, después con Koda, que eran los comandantes en jefe navales, con el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, con el brigadier Rey, y con distintos oficiales de las Fuerzas Armadas, incluso con Balbín. Ahí doy a publicidad en ese libro la primera carta que Perón le va a mandar a Balbín, una carta muy conceptuosa y muy amigable, que inauguraba un tiempo nuevo en Argentina en materia política. Que lo perdimos. Entre paréntesis, yo recuerdo, yo no vivía, yo esa época no la vivía en Argentina, pero por supuesto siempre estaba pendiente de lo que sucedía, que decían que Paladino era más el, digamos, embajador de Lanusse ante Perón que el de Perón ante Lanusse. Eso era algo que he leído en algún diario uruguayo de aquella época, porque a mí me agarró en Montevideo ese. Sí, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero puede ser. Yo tampoco, realidad, pero lo decían. En realidad, hizo un trabajo excepcional. Un trabajo excepcional porque no es que lo diga yo, lo dicen las cartas. Le toca, hay que leer nada más que, por ejemplo, ver cómo Paladino lo informa a Perón de la muerte de Augusto Timoteo Bandor. Sí. Peronismo de sin cómo Perón. Paladino le relata al Buenos Aires de la época del secuestro de Aramburu, de cómo sale él a explicarle al público argentino que el peronismo no tiene nada que ver, y no se equivoca. Bueno, y termina eso con la llegada de Cámpora, en medio de las nubes, hay una serie de neblina alrededor de la caída de Paladino. Sí. La llegada de Cámpora con el apoyo, entre otros, de José López Rega. Bueno, es el Perón que va a llegar el 17 de noviembre del 82. Después va a venir un libro que fue Cuba, que es vital. Es vital para explicarse la Argentina no ya de los 70, sino de los 60, 70. Porque está hecho sobre la base de un enorme archivo de inteligencia de un país de Europa Oriental,
por donde pasaban los checos, los jefes guerrilleros, Praga. sí, los jefes guerrilleros para ir a entrenarse a Cuba. Después va a venir Puerta de Hierro. Y Puerta de Hierro es otro libro base, porque pude meter la mano y llegar hasta lo más hondo del archivo de Juan Domingo Perón. Puerta de Hierro fue el del año pasado. El año pasado. Que viniste y lo hablamos en el programa. Vos te preguntabas por Hugo Moyano. Bueno, sí, Hugo Moyano porque va a tener... recuerdo haberle pedido, no para mí, sino para Martín Cabrales, en este caso, que había comprado el libro. Estábamos en el César Park, ¿no? Y me dijo, tengo una reunión, conseguime la firma del Tata y la de Moyano. Entonces yo subí a buscar tu firma y la de Moyano. La trama de Madrid fue presentado por Hugo Moyano. Pero Hugo Moyano va a estar en la primera fila el 16 de octubre del año pasado, cuando yo presento Puerta de Hierro. Sí, sí. 16 de octubre del año pasado presenté Puerta de Hierro, que es un libro de 500 páginas. Lo tengo. Y el 23 de marzo de este año yo presento 1976. Si vos comparás, si vos vamos a mostrar. haces cálculo, vas a ver que entre un libro y otro hay 4 meses. Sí, porque de verdad, además, perdón, vos trabajás con documentación, todo lo que decís está documentado, o sea, nadie puede decir, hace una novela histórica, es un documento, perdón, sí. Se cayó el libro. Quiere decir que lo paré mal, ahí está, quédate quieto. No son novelas históricas, son totalmente documentadas, y trabajar sobre documentos es mucho más arduo, más difícil, más engorroso que escribir directamente una novela histórica con 4 datos. Claro. ¿Cómo hacés para escribir un libro por año? Y sobre todo, ¿cómo hiciste para escribir estos 2 libros tan seguidos? Además son libros gordos porque son libros muy documentados. O sea, no es un librito de 250 páginas, son libros de 400 y pico, cerca de 500 páginas, ¿no? Este tiene 440 y pico. Porque el esfuerzo del periodismo ahí es vital, y es la búsqueda de documentación. He tenido suerte de poder acceder a archivos privados y... Claro, porque ahora la gente sabe que trabajás con documentación, entonces a alguien le llega una documentación y dice, ¿qué hago con esto? Se lo doy al Tata. Voy por la calle, Malú, te cuento un secreto y la gente me ofrece papeles y yo voy a todos lados. Sí. Porque en eso no delego, tengo que ir yo. Sí. Primero porque la gente me quiere ver y quiere conversar conmigo. Pero después porque quiero ver si ese material vale la pena, como para decir muchas gracias, aunque yo digo muchas gracias a todo el mundo. Obviamente, sos un señor muy bien educado, como corresponde. Como señor bien nacido. No, porque es muy valioso eso. Y sí. Y por ejemplo, el año pasado, tocaba el timbre durante 10 días, todos los días una persona que me traía una bolsa de papeles. Y yo acepto todo. Porque si no es para un libro va a ser para otro, y si no es para otro va a ser para otro. No, doy fe. Alguien te dio papeles, hará 4 o 5 años que usaste en este libro recién. Sí. Pero esa es una lección para, en todo caso, si puedo darla, para los chicos de hoy que creen que los libros no maduran, que hay que sacarlos rapidito y que los documentos hay que utilizarlos con extrema urgencia. Y no, los documentos hay que tenerlos y hay que ver cómo se ubican en el tiempo justo y en el libro adecuado. Y eso ocurrió con la documentación que pertenecía al general Albano Arguindegui. Es una documentación que tuve hace mucho tiempo y que cuando Juan Boido me habló de hacer 1976, yo dije que me diera 48 horas porque tenía que pensar qué documentación tenía para ese libro. Yo ya sabía que la tenía, pero siempre hay que hacerse un poco interesante. Y yo te diría que entre los libros que salieron para los 40 años del 24 de marzo del 76... ¿Salieron otros? Sí, salieron. En realidad no salieron, se reeditaron otros. Yo no quise reeditar. Lo que hice fue presentarle a los lectores documentación absolutamente inédita que estaba en la penumbra
y poder dar nuevos testimonios de cómo se llegó a ese 24 de marzo del 76. No, además, si hablando de la documentación de Arguindegui, te das cuenta, cuando lea el libro, vale la pena, vaya y cómprelo. Además está primero en ventas, le aclaro, en libros que no son ficción. Que Arguindegui era un señor de una prolijidad fenomenal. Anotaba todo, día por día. Es decir, como diario de adolescente, sí, decimonónico, ¿no? Viste que les regalaban a las niñas diarios para los cumpleaños, entonces escribían todos los días lo que les pasaba, más o menos así. Yo creo que, imaginándome cómo hacía esa agenda, estaba escuchando las exposiciones de los generales, de los altos mandos de aquella época, y él iba anotando a medida, todo con palabras cortadas, pero que tienen un significado, con una letra muy chica que me obligó a leerlo con lupa, para poder interpretar bien hacia dónde quería él dirigir la información. Y la verdad es que salieron cosas muy reveladoras, ¿no? Sí. Por ejemplo, el día que se toma la decisión del golpe. Para mí es muy importante eso. No, es importante. Y cuando hablabas de los libros que escriben los chicos jóvenes, que entre paréntesis, yo tengo un nieto que estudia periodismo en El Salvador, y al que le digo todo el tiempo, chequea la noticia 3 veces, 3 fuentes distintas, si no, ¿cómo sabes que es real? Es decir, te colgás de Wikipedia, claro. No puede ser, por lo menos 3 veces. Y te miran como diciendo, ¿de qué me habla? ¿De qué me habla? Porque los periodistas escriben permanentemente libros que son prácticamente, y perdón por la redundancia, revistas. Las leíste y ahí fue. Esto queda, esto está documentado. Esto de acá 50 años, cuando alguien quiera saber qué pasó, va a tener que recurrir a los libros del Tata Joffre. Sí. Esa es la verdad, porque esto es un libro de historia. Hay 2 senderos para llegar a ese libro. El primer sendero es la vivencia, y uno vivió eso. Sí. Desgraciadamente. Uno lo vive con mucha emoción, y porque participa en los hechos de aquella época, como ver las manifestaciones, compartir un tiempo con un grupo de jóvenes que lo éramos en aquella época y que hablábamos y que intercambiábamos información, y uno iba anotando. Y el otro es la base del libro, que es mucha lectura. Entonces vos tenés que tener las vivencias más las lecturas, porque cada libro tiene un dato interesante. Hay libros que tienen 100 datos interesantes, pero todo libro tiene un pequeño dato interesante que vos lo contrastás a ese dato con otros datos. Entonces, a partir de esa base, yo construyo el edificio con mis datos. Y puedo incluso hasta contradecir, sin querer polemizar con personas, sobre algunos momentos que no aparecen muy claros en el relato del otro personaje. Y a partir de ahí, entonces, yo voy construyendo el libro. Por ejemplo, hablamos de Arguindegui, pero hay un relato que me hizo, por ejemplo, muchos años, hace 10 años, el general Videla, de cómo él se reunió con Balbín, y yo tuve la confirmación recién ahora, porque tuve el testimonio de la persona, del dueño de casa donde se hizo la reunión, y cómo se negoció esa reunión. Ninguno de los dos se acordaba la fecha. La fecha de esa reunión me la va a dar un cable secreto de la del KGB, que llega al archivo de Moscú, que retransmite esa fecha al archivo de Praga. Y es el 4 de febrero del 76. Y después me dicen... Y para mí encontrar esos detalles es el éxtasis, es como si... claro, por supuesto, porque te confirma. Pero vos sabés que con todo eso, a partir de Fue Cuba, es tan patente que todo lo que están haciendo con los juicios, voy a aclarar, un desaparecido es inadmisible. Estoy harta de aclarar eso. 8.000 desaparecidos son 8.000 veces más inadmisibles.
no 30.000, 8.000, que es la realidad. Pero hay militares que deben estar muy bien juzgados, y la mayoría están en Marcos Paz, en Ezeiza o donde sea, simplemente por haber llevado un uniforme, lo cual es demencial. Entonces, si me dicen, partiendo de la base de que los derechos humanos, es decir, son conculcados solamente a partir de un Estado, ¿qué pasa cuando se me mete el Estado de la URSS, pasando por un satélite de la URSS como era la República Checoslovaca en aquella época, porque no se habían dividido todavía la República Checa de Eslovaquia, pasando por Cuba? Los argentinos que pelearon, subsidiados, armados, entrenados por esa gente, son cipayos, punto y afuera. Por lo tanto, son tan culpables porque dependían de estados extranjeros. Y estados terroristas eran. En el caso de Satinsky, por ejemplo, Satinsky va a pasar por Praga allá por el año 67, y a la gente checoslovaca que lo va a recibir, porque ahí era toda una conexión en el mismo aeropuerto de Praga para después tomar un avión hacia otra dirección, él le dice que va a ser de la Argentina una nueva Cuba. Sí. Y no hay que deslindar tampoco la responsabilidad de la Unión Soviética, porque un alto jefe checoslovaco va a decir que todo lo que están conversando ahí es informado a Moscú. O sea que Moscú sabía todo lo que estaba ocurriendo en Praga con los guerrilleros que pasaban por ahí, o incluso con los encuentros que hacían los cubanos con los checos sobre la política, para tratar temas de política latinoamericana, la guerrilla latinoamericana. Ahora, además, hay que aclararle a la gente, porque eso es otro punto que la gente no tiene claro, es que el proceso fue totalmente apañado por Cuba y la URSS, por razones diferentes, pero mientras hacían eso y metían la guerrilla, el terrorismo, perdón, porque a partir de Perón, de la elección de Cámpora, el 11 de marzo, creo que fue el 11 de marzo del 73, la guerrilla pasa a ser terrorismo porque era un gobierno absolutamente legítimo, etcétera, no había ninguna razón. Rusia, es decir, la URSS nos va a apoyar porque cuando Carter dice no hay que venderle granos a la URSS, Argentina sigue vendiéndolos, entonces la URSS nos apoya en todos los medios internacionales. Y cuando nos quieren dejar fuera del ámbito de los países civilizados, digamos, por un ataque a los derechos humanos, tiempo de Carter y de Patricia Derian, Cuba no lo permite con su voto. Cuba no lo permite con su voto porque nunca el proceso intentó cobrar la deuda de los... Fueron creo que 600 millones que le dio. Sí, son alrededor de 12.000 millones de dólares. Sí, ahora. Pero en aquel momento fue un préstamo de Helva. No es solamente su voto, que nunca reclamamos y nunca nos pagaron. No es solamente el voto, es la influencia de la diplomacia cubana que es muy importante, porque Cuba tenía una enorme influencia en los movimientos de países no alineados. Obviamente. Y eso era un grupo de presión muy importante a la hora de tratar cuestiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el número se impone sobre otro. Sí. Lo mismo ocurrió con Moscú, y lo mismo ocurría no solamente en Naciones Unidas de Nueva York, sino en el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Por eso es tan importante la diplomacia cubana, que en un momento determinado, y ahora vamos a la actualidad, la señora Malcorra quiso llevar al presidente Macri a La Habana en un viaje que no tenía una explicación, pero la única explicación que había era de acercarse a Cuba por la fuerte influencia que Cuba tiene hoy todavía sobre algunos países africanos y asiáticos, para apoyar la candidatura de la señora Malcorra a secretaria general de las Naciones Unidas. Va a ir la búlgara. Le toca a una mujer y le toca en esas cosas no escritas que tienen todos los organismos, en este caso Naciones Unidas, le toca a una mujer que nunca ha sido secretaria general de Naciones Unidas y le toca a Europa Oriental. Pero hablar de ese proceso es traer a la actualidad ahora un tema que para mí es muy ríspido y que no tiene nada que ver para lo que vos me has convocado hoy.
Pero quiero decirte además que en este libro 1976 por primera vez salen 2 testimonios directos y grabados por mí, que los tengo en mi archivo, con 2 de las personas que detuvieron a Isabel Perón en Aeroparque aquella noche de la madrugada del 24 de marzo. Uno es el brigadier Lamidoso y el otro es el vicealmirante Pedro Santamaría, porque el tercero que lo detuvo ya murió, que es el general José Rogelio Villarreal. Entonces, a partir de ahí vos tenés una enorme cantidad de información que se abre, más otros testimonios de tipo político, pero como siempre te digo, Malú, yo los testimonios siempre los tomo con pinzas. Y eso me encanta, eso me encanta. No me digan que tengo que tener el documento, porque siempre, además, el cuento, por más veraz que sea, siempre tiene la interpretación del sujeto que te la cuenta, porque en este momento estamos los dos sentados a la misma mesa y en el mismo lugar. Yo lo estoy mirando derecho a Dani, vos estás mirando derecho a una vitrina con huacos. Estamos los dos en el mismo lugar, los dos decimos la verdad y estamos diciendo cosas distintas. Exacto. Entonces, como la interpretación siempre es subjetiva, nunca sabes exactamente. Siempre hay una pequeña deformación. Exactamente. Entonces, los organismos de derechos humanos dicen que ellos hacen memoria, justicia y verdad. Y yo digo que hago historia, justicia y verdad. De un solo Porque lado. la memoria mía no es la tuya. Es lo mismo que acaba de decir, desde otra mirada. Y los papeles no mienten, por los papeles ya no se puede, la letra no se puede alterar, y ahí está. Historia, justicia y verdad. Y eso ha sido quizás el mérito mío en todo esto. Gran mérito. Mire, vamos a una pausa chiquitita, créame que es muy chiquitita, y estamos de vuelta en La Dama y el Bárbaro con Juan Bautista, el Tata Joffre, y su último extraordinario libro que le va a aportar toda la información que no tiene, 1976, La conspiración. Vale la pena. Ya volvemos. Vio que era cortito, ya estamos de vuelta con Juan Bautista, el Tata Joffre, su último libro, 1976. Si quiere recordar lo que pasó, si no tiene los detalles de lo que pasó y por qué pasó y cómo pasó, tiene que leerlo. Y si es joven y no sabe nada de 1976 o tiene la cantinela de la mitad de la historia y no de la otra, tiene que leer 1976. Juan Bautista, Tatita, dale. Sí, permíteme que te diga lo siguiente, porque la introducción me la haces vos. Cuando hablas de la mitad de la cantinela, o la mitad de la historia, cuando se llega a los 40 años del proceso, del comienzo del proceso, la gente, en general los historiadores o los periodistas que han escrito libros sobre eso, hablan del proceso. Yo me limité a hablar del 24 de marzo, porque el 24 de marzo fue una fecha en donde nació una gran esperanza, sí. ¿Y cómo? En donde hubo una generalizada aceptación, quizás no fue a los gritos, quizás fue en silencio, pero también se llegó a la conclusión de que no se podía vivir así. Es que no se podía vivir así, Tata, no se podía. Quizás voy a volver a tomar la figura de Balbín para sostener, como dijo Balbín a Videla, terminen con esta agonía. Pero es que no lo dice solamente Balbín, porque la palabra agonía la va a pronunciar también Jacobo Timerman, cuando habla de la agonía de la Argentina de esos días, en un recuadro de la opinión. Y entonces yo lo que quiero es contarle al lector cómo se llegó al 24 de marzo. Y acá entonces entra en lo que yo podría darle a tus radioescuchas y a vos, Malú, una intimidad. Yo conocí a Videla
en el año 2006. Yo también. Para escribir Nadie fue. Me senté con él, empezamos a conversar y le dije, mire, general, yo quiero escribir sobre el 24 de marzo. Estaba en Cabildo. Estaba en Cabildo. Cabildo sí. al 600. Fue en febrero del año 2006. Va, yo lo debo haber visto en agosto. Sí, yo no tenía trato con él nunca. Es más, yo tenía cierta inquina con él. Entonces dije, quiero hablar del 24 y no quiero hablar del 25, porque cuando usted era presidente yo me fui de la Argentina. Entonces, en realidad no me voy el 25 de marzo, me voy a ir después, pero era una manera de decir, quiero hablar de cómo se llegó al 24 de marzo, no quiero hablar de lo que vino después, que fue un desastre. Claro, pero es que nadie creyó, todos creímos que era un golpe militar de esos a los que estábamos acostumbrados, que iban a intentar poner un poco de orden y que se le iba todo de las manos y cuando no pudieran manejarlo llamaban elecciones. Esa es la historia desde el 6 de septiembre del 30. Es un golpe que fue aplaudido y bendecido hasta por el Partido Comunista. Pero si hubiéramos ido a pie a Luján a dar las gracias, Sí, bueno. A mí me llamaban del colegio por lo menos una vez por semana para decirme, pase a buscar los chicos, hay amenaza de bomba. Sí. Mis chicos aprendieron que si había un ruido de tiros, hacer cuerpo a tierra. María José era de guardería, estaba 3 años aprendiendo a hacer cuerpo a tierra y se divertían como locos, te aclaro, pero no era divertido. No, por supuesto que no era divertido, además no era divertido ver cómo moría gente en el centro de Buenos Aires, en plena calle, asesinada a balazos o 19 secuestros. muertos por día tuvimos en algún momento. Sí. Pero es la culminación de un periodo de historia argentina muy triste, en donde ninguna experiencia fue satisfactoria para la sociedad. Llámese a eso la Revolución Libertadora, porque debo decirte, Maru, que el 1976 para mí es un cruce de varios caminos. Los americanos lo llaman crossroads. Sí, exactamente. Porque ahí tiene que ver el escarmiento, tiene que ver Volver a matar, tiene que ver La trama de Madrid, Puerta de Hierro, Nadie fue, porque ahí está los fracasos tras fracasos tras fracasos de la Argentina desde el 56, con Lonardi, que duró apenas 40 y pico de días. En noviembre del 55 el 13 de noviembre, Pedro Eugenio Aramburu. Eso me acuerdo. Después vino Frondizi, que negoció con Perón. Exacto. Que había conspirado contra Perón en el 51 y se dio cuenta que la masa peronista era importante y negoció con Perón. Pero Aramburu también negoció a través de Udelpa. Pero eso es Malú, va a ser tiempo después, mucho tiempo después. Así. Entonces, ese Frondizi, que después va a caer en marzo del 62, Dios. Que viene José María Guido. Que el peronismo se va a presentar y que Guido, no tanto Guido, pero los militares que estaban atrás de Guido y Osiris Villegas van a impedir que fuera la fórmula Silvestre Beni y Solano Lima. En el 63 llega Ilia y el radicalismo creyó que el país era un comité, no se abrió a la sociedad. Demasiado territorial y cerrado. El que Mariano Montemayor dijo que había sido el gobierno más largo del siglo. Claro, había durado 2 años, pero era muy, muy pesado. Y la sociedad tenía otra velocidad. La tortuga bendita, la regala de las tortugas en la Plaza de Mayo. Hubo una gran campaña también contra él, personal, pero no estaba para los tiempos que la Argentina exigía. Y cayó en el 66 y llegó Onganía, después Levington, Lanuse, después de Lanuse viene Cámpora, después de Cámpora viene Lastiri, Juan Perón, Isabelita. Perón. Imagínate vos, 10 presidentes casi en un año. No, bueno, tuvimos 5 en un fin de año, ¿no? Bueno, si vos del 2001 al 2002. Si vos agarrás del 73 al 76, ponele que estaba Lanuse, Cámpora, Lastiri, Juan e Isabel Perón, 5 presidentes. Sí. En tan poco tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, y después contemos, porque también hay que contar los militares. Después tuvimos a Videla, después tuvimos a Viola. Faltó toda una enorme franja dirigencial de la política argentina
que pudiera entender en qué tiempo se estaba viviendo. Y los hombres que volvieron al poder en el 73 eran los hombres que habían sido apartados del poder en el año 66, otros que habían sido apartados del poder en el año 55, y volvieron con sus rabias y sus niñerías, arrastrando. Y algunos con falta de grandeza. Arrastrando. Y entonces llegaron los militares de nuevo en el 76, porque la verdad es que Isabel no estaba en capacidad intelectual de gobernar, a pesar de la dignidad que ella tuvo. Mucha, pero se había hecho algo que a mí todavía me cae pésimo. Se cambió un maravilloso artículo de la Constitución del 53, de 1853, que es el de la cefalía. Teníamos lo que estudiamos, la ley de acefalía, presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Diputados, era una cosa normal hasta llegar al presidente de la Corte Suprema. Y de golpe y porrazo, como Isabelita no daba para más, y eso lo sabíamos todos, no porque no fuera una persona honesta, bien intencionada, etcétera, no le daba, punto, y afuera. Para que Luder pudiera ser presidente, se cambia la ley de acefalía, que sigue vigente hasta el día de hoy, y es una ley de acefalía donde, si no hay presidente y no hay vicepresidente, como era el caso, porque Isabelita había sido vicepresidente y había asumido la muerte del marido, entonces hay una asamblea general de Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, más los gobernadores, y ahí se elige al presidente para que cumpla el mandato de el presidente que ya no está. Y eso se hizo exclusivamente para Luder. Ahora, ¿por qué? Que se va a usar cuando Isabel se va en septiembre del 75 a Cochinga, Córdoba. Sí, custodiada por las mujeres de los tres comandantes. Porque de verdad su salud no daba, ¿no? Después se ligó como 5 años en el Mesidor, presa. No entiendo por qué. Después Luder va a volver a asumir en noviembre del 75. Porque ella va a tener una recaída y se va a quedar en Olivos. Y después, como decís bien vos, ella va a ir al Mesidor, después va a ir a Azul, que es cuando Macera ya piensa en su futuro político y quiere tenerla bajo su influencia. Y va a una base naval en Azul. Claro, porque además Macera necesitaba del peronismo frenéticamente. Después de Azul viene la Quinta de San Vicente. Y en julio del 81, durante el presidente de facto Viola, se va al exterior. Sí. Se va a España, donde tiene una vida muy recoleta y sale exclusivamente para ir a misa todos los días y comulgar. Sí, no, la verdad que yo pasé por España, por Madrid, antes de venir a escribir 1976, quise tomar contacto con ella y me respondieron que ella ya no quería hablar. No, pero vos sabés que cuando vino acá, y eso debe haber sido en el año 88, 87, 88, no recuerdo 88. Bien, en el 88, que estaba en el Hotel Claridge, yo trabajaba con Bernardo Neustadt, y Bernardo me dijo, andá y convencela. Bueno, yo tenía fama de convencer a la gente, ¿viste? Con divino modo, como diría Valle Inclán, fui, conseguí verla, me recibió muy amable, muy amorosa, hablando como una española, como Total. Una madrileña, pero que parecía de zarzuela. Y en un momento dado me dice, ese programa tan majo que tenéis, que me hizo una gracia enorme. Pero no habló, no hubo caso. No, a esa no la pude convencer. A pesar del programa tan majo que teníamos, no quiso aparecer en Tiempo Nuevo. Con absoluta firmeza te digo que es el año 88, porque es diciembre del 88, cuando yo le digo al candidato a presidente del peronismo que tiene que almorzar con la señora de Perón. Entonces me dijo que lo arreglara. Entonces yo voy a una oficina allá por la calle Venezuela y Entre Ríos, donde estaba ella con su vocero, que era Carlos Amar. Sí. Y charlo como 2 horas, y ahí negocio con ella cómo va a ser el almuerzo, que en un determinado momento yo le voy a guiñar el ojo a los comensales que iban a asistir y los iba a dejar a solos a Isabel con Carlos Menem, porque ella debía
transmitir 2 o 3 consejos. Y bueno, así fue, así la conocí. Pero Masera quiso, Masera sostenía, o la gente de Masera sostenía que él tenía la reina. La reina era Isabel, la que iba a indicar con su dedo índice quién iba a ser el presidente en la salida del 83. Y entonces Isabel desde Madrid va a mandar a un hombre de Puerta de Hierro, digo Puerta de Hierro porque él entraba en Puerta de Hierro, ya me voy a recordar quién es, porque no es un hombre fácil, es un viejo militar europeo, si no es yugoslavo, le pegó cerca. Y llega con el mensaje de que Isabel a Vittel, que era el vicepresidente del peronismo, pero que era el titular, chaqueño, que era el titular, de que Isabel quería que fuera Masera el candidato y que él bajara la orden. Entonces Vittel le dice que él no va a bajar esa orden, que si la señora quiere que sea Masera, que venga ella a dar esa instrucción al peronismo, porque no la iba a pasar. Pero estaba claro que había un entendimiento entre Masera e Isabel Perón. Milo de Bogetich, ahí salió. Pero dime una cosa, ¿cómo podía creer Masera, que para mí es un personaje detestable, pero eso al margen, creo que era inteligente, son dos cosas distintas, que Isabel podía tener el poder dentro del peronismo que tuvo Perón de levantar un dedo y decir ese? Era muy difícil. Es que muerto Perón nadie puede decir ese. Bueno, muerto Perón es cuando explota, todo. implosiona el peronismo y Isabel no lo puede controlar. Entonces, el único que aparecía ahí como tratando de coordinarlo y poniendo un orden era el señor José López Rega, que se había convertido en primer ministro del gobierno de Isabel. Sí. Iba a caer en julio del año 75. La caída de López Rega deja en la soledad a Isabel Perón. Sí, no, además, no era lo mismo estar conviviendo en Olivos, porque José López Rega vivía en Olivos, que... había vivido en Puerta de Hierro. Absolutamente. Sí, pero acá hay un detalle, que López Rega vivía en Olivos con una señora viuda. Y no era elegante. No, desprolijo por lo menos. Por eso hay unos cables que vos vas a ver ahí. Porque ambos eran viudos. Hay cables secretos de la inteligencia checa y soviética, de una suerte de relación íntima entre López Rega e Isabel, en la que yo no creo, pero tampoco. Está. Claro, bueno, están los cables. La sospecha, no puedo evitar la ponerlo. sospecha existe. No puedo evitarlo. Y después viene la creencia personal, pero la sospecha existe, ¿no? O sea, entre santo y santo, pared de cal y canto. Entonces, repito, no es lo mismo estar viviendo en Olivos que dar instrucciones por teléfono vía Madrid y con una campaña de desprestigio muy profunda. Y eso es el final, que va a ser en julio. Bueno, pero no consiguen hacer pie. Isabel se va en septiembre a Cochinga y la gente en general, la clase política en particular, sostenía que Isabel no volvía al poder. Balbín y las Fuerzas Armadas, digamos, los más importantes, hablan con Luder y Luder no quiere tomar el poder porque dice que no quiere pasar la historia como habiendo traicionado a la viuda del general Perón. Entonces ella va a volver el 16 de octubre y frente al conocimiento de su retorno al poder, en un gran acto que van a hacer el 17, al que asisto, pues yo voy a la Plaza de Mayo. No, ese día no voy a la Plaza de Mayo, yo voy a ir el 1 de mayo anterior. Pero, digamos, la ortodoxia le hace un gran acto con Lorenzo Miguel a la cabeza y Casildo Herrera, y los militares dicen, acá no hay salida. El país se va hundiendo, estamos entrando en el desmembramiento, esto se tiene que terminar. Y la decisión se va a tomar en octubre. Pero el tema, que eso es lo que sigo sin entender, si me habían cambiado la ley de acefalía y seguimos con la ley cambiada, hay que volver a la vieja ley de acefalía, es algo que nos debe el Congreso de la Nación, entre paréntesis. La idea era que Isabelita renunciara
que Isabelita renunciara, Sí. y así Luder asumía. ¿Por qué Isabel no renunció? ¿Por qué no renuncia? Sí, La verdad, sí. porque ella tenía un proceso en mente, su reelección. Ah, bueno, No solamente terminar su periodo, sino otro periodo más. estamos todos locos. Bien. Bueno, pues el libro comienza Claro, Truman. con unas declaraciones de un dirigente sindical muy importante en el año Sí. 75, un hombre de Bahía Blanca, vital en el peronismo, lanzando la reelección de Isabel para las elecciones sucesorias, ¿no? Hubiera tenido menos 32 votos, más o menos. No, podía haber ganado. Es tan irracional la Argentina a veces que También por ahí es cierto. podía haber ganado. También es cierto, pero... Y si vos ves los informes Sí, las viudas del año ganan. 75, Las viudas ganan. ahí está Pero es demencial, en los reconocer que es informes demencial. privados, ahí hay una referencia muy directa al proceso de reelección de Isabel. Bueno, reconocer que es demencial. No, absolutamente. Está bien que nosotros votamos a las viudas con un 54%, pero hay otra capacidad intelectual indiscutiblemente. Ni que hablar. Hay una idea política, desde mi punto de vista, no equivocada, erradísima, pero tenía una idea política. Comunizar al país, eso era obvio y evidente, pero además de haberlo... Yo no sé tanto si comunizar o apropiarse del país, cosa que hizo decididamente, ¿no? O sea, no era hacer plata para llegar a la política, era hacer política para conseguir plata. Vos estás hablando de la actualidad ahora, ¿no? Claro, estoy hablando de las viudas que ganan elecciones. Ah. Por eso de golpe dije, no, Isabelita podría haber ganado, los argentinos somos tangueros, pobrecita, quedó viuda, votémosla. Debe haber algo de eso, esa cosa sensiblera. El proceso de Isabel era un proceso de ortodoxia justicialista. El acuerdo de Perón estaba muy fresco, pero tenía enfrente un tipo como Ricardo Balbín y las Fuerzas Armadas, que eran todavía un poder político en Argentina. En el caso de Cristina Kirchner, que hizo, no la nombramos, pero ahora la vamos a nombrar, y ella va a llegar al poder con el 54% de los votos. La segunda vez porque ya era viuda, pero la primera vez no la votó el 54% No. cuando tenía al Furia al lado. Sí, sí. No, es cuando era viuda, pero insisto, somos sensibleros y tangueros. Y dijimos, pobrecita la viudita, vamos a votarla. No mi caso, que no los voté jamás, entendámonos. Pero convengamos que ellos tenían un proyecto de casi eterno, ¿no? Y claro, porque era 4, 8, 4, porque en realidad Cristina no era la candidata de Kirchner, ¿no? En el 2011. Y no, debería Era ser él. 4 años de él, 4 años de ella, 4 años de él, 4 años de ella. Kirchner llegaba por 8 años en esa oportunidad. Y después venía Cristina de nuevo. Sí, después O sea, vendría Máximo. Sí, pero... De máxima, digamos. Y en cuanto al tema de la plata, bueno, había un proceso de saqueo, Pero de muy apoderamiento de la Argentina. Pero es que muy organizado, porque tenés desde la Procuraduría, tenés la FIP, tenés aduana, tenés todos los resortes del absolutamente país. todo. Ahí, a piacere. Entonces han dejado, vos ves que... Asolaron, es como si hubiéramos tenido un ejército de Anoche ocupación. me quedé sorprendido porque estaba viendo la mirada de Roberto García contar cómo había un déficit en YPF de 8.000 millones de dólares. Que si a eso se le suma un juicio que hemos perdido en Nueva York por 4.000 millones, estamos debiendo 12.000 millones de dólares. Y pensábamos que, así lo decían los diarios, que el señor interventor en YPF, el presidente de YPF que se ha ido, había sido un hombre muy prolijo y muy ejecutivo. La verdad es que te dejó un agujero de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Y encima se llevó un parachute, un paracaídas que se firman en los contratos internacionales de 5 millones de dólares, cobró 4.800.000 claro. Por la ida. Y muy cuidadoso, no firmó el contrato con Chevron. Él no lo firmó. Ajá. No, lo firmó otra gente. Ajá. Y del lado de Chevron, quien hubo de firmarlo por el lado argentino, amigo, no lo nombramos, tampoco firmó. Uh-huh.
y se firmó en un paraíso fiscal. Claro, fantasmas. Es una cosa demencial, literalmente demencial, como todo lo que se hizo durante el kirchnerismo que los argentinos permitimos. Pero este gobierno no ha dicho nada de ese contrato. No, porque tiene una explicación. Una cosa la explicación es que se firman paraísos fiscales, porque en ese momento todavía regía, o estábamos se estaba peleando con estábamos en default. En default y con los holdouts viendo dónde había un peso. Esa es la explicación que dan. Sí. Y de por qué no se lo ha condenado y por qué no se ha hecho público. Sabemos que está en paraísos fiscales, ya le hemos pagado a los holdouts. El New York Times pues yo escribí un artículo al respecto en su sección de environment, de ambiental, está 5 o 6 puntos de la parte secreta a los cuales ellos tuvieron acceso, y todos son como para dar alaridos. Pero hay uno, por ejemplo, si Chevron se va antes de cumplir el contrato, que son 30 años o 32, sigue cobrando las regalías de los pozos abiertos, aunque se haya ido, durante todo lo que dura el contrato. O sea, Argentina, decir que la parte que se le ha cedido de Vaca Muerta es muy chica. Gracias a Dios es muy chica. Pero hay una serie, te digo, 4 o 5 artículos que encontró el New York Times, que vos decís, nosotros no podemos haber firmado esto, es imposible, pero lo firmamos. Voy a buscar tu artículo. Lo firmaba, te lo mando. Sí. Te tengo que recordar cómo se llamaba. Te lo mando. Mucho interés en te lo mando, ¿no? De verdad, era muy interesante, Eso tiene relación también con nuestra inseguridad, ¿no? En poder atraer capitales legítimos que vengan a producir a la Argentina. Pero ¿y cómo los vas a traer si la Argentina es un adicto que cada tanto tiene una corta remisión de su adicción al alcohol, a la droga, a lo que sea, y vuelve a caer rápidamente en lo mismo? Si tenés 4 años o 10 años de algo que se parece a un capitalismo sano, que se parece, porque el capitalismo, palabra usada por Marx para denigrar al liberalismo. El liberalismo es una filosofía de vida de la cual sale una rama que es la economía, pero es una filosofía. No hay capitalismo si no hay honestidad. Es decir, capitalismo sin honestidad no puede existir, no se sostiene. Entonces, realmente es absolutamente demencial creer que un país que tiene 700.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, porque no le tienen confianza a su país, van a venir inversiones genuinas de un señor que quiere poner una cadena de pizzerías o una fábrica, no sé, de vasos. ¿Y qué sabe? Si nosotros le decimos, venga y firme el contrato porque vamos a jugar a la Boca, y de golpe y porrazo se encuentra que le dicen, no, perdóneme, estamos jugando al truco. Bueno, ahí entra el problema que es muy actual, que es el proyecto de blanqueo, de cuánta plata puede venir. Los argentinos son capaces de traer, pero los argentinos, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Entonces nos han estafado tantas veces. Va a venir dinero para inversión financiera. Dios te oiga, yo creo que solamente va a venir inversión de los bancos internacionales, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, que vendrá para obra pública. Bienvenido sea, porque este país hay que rehacerlo, nos están echando, y yo le vuelvo a vender el libro que vale la pena, 1976, La conspiración, el libro del Tata Joffre, con todos los documentos que necesita para saber de qué se trata. Tatita, gracias. Gracias, Manu, gracias por la invitación. Por favor. Muy amable. Ya sabe, esto ha sido La Dama y el Bárbaro, sin el Bárbaro, que ya vuelve para el próximo programa, de ver su visita al Papa Francisco. Esto es 95.5 FM Concepto. Recuerde que se repite el martes de 23 a 24, que se sube a YouTube. Ponga La Dama y el Bárbaro, va a encontrar va a encontrar y todos los anteriores, por ahí se divierte. Y si se quiere comunicar con nosotros, ya sabe, conceptojulio@gmail.com, conceptomalu@gmail.com. Gracias por estar ahí, que tenga un lindísimo fin de semana, disfrute lo que le queda de tarde y el domingo.
Beso, chao.